Le damos gracias al Señor por nuevamente estar en el canal y para mí es un privilegio presentarme delante de cada uno de ustedes y gracias por ese privilegio que el Señor nos concede y también a usted que está al frente, ¿verdad? Viéndonos y poder deleitarse usted de este tema tan maravilloso que siempre estamos jueves con jueves llevando el mensaje de la palabra del Señor. Espero que usted pues lo disfrute y sea una bendición para su vida. Vamos a orar y pidiéndole al Señor para que el Señor nos dé luz, para que usted pueda percibir este mensaje de mucha bendición. Padre que estás en la gloria, gracias Padre eterno por darnos el privilegio de estar en esta preciosa noche con cada uno de tus hijos, Padre. Bendiga a los oyentes, a los que nos están viendo en esta noche, Padre, por medio del canal. Señor, denos, Padre, luz para poder entender tu palabra y también, Señor, darles entendimiento para que ellos puedan ser confrontados, Señor, y poder aprender juntos de tu palabra, Señor. En esta noche, Padre, nuestro deseo y nuestro anhelo, Señor, que tu palabra, Señor, haga vida, haga rema en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me los bendiga. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación de este bendito evangelio y vamos a seguir con el mensaje del leproso, el que habla acerca de cómo la fe de él es tan grande. Yo me quedo impresionado de ver a este hombre que tiene una fe increíble. Qué bueno si nosotros así fuéramos todos. Qué maravilloso sería si nosotros tuviéramos esa fe que este hombre tuvo. Y este es el mensaje que Dios nos habla en esta preciosa noche, el cual el deseo de Dios es que nosotros le creamos, que nosotros tengamos ese concepto. Por eso la palabra del Señor allá en Hebreos dice que sin fe es imposible agradarle, porque el agradarle a Dios es que nosotros veamos los milagros, miramos nuestra situación que es hecha en nosotros. Lo que Dios quiere es que nosotros veamos que Él está con nosotros. Me llama la atención cuando dice, por supuesto las palabras del leproso no tienen el valor de no me importa que me sane si así se te antoja, sino de sé. Esa palabra me gusta mucho, sino sé perfectamente que tienes poder para sanarme. De lo único que estoy seguro es que si quieras hacerlo. Nosotros muchas veces le pedimos al Señor, pero muchas veces nosotros no tenemos esa fe. Nosotros queremos que Él lo haga, pero el Señor no mira que dentro de nosotros tengamos esa fe real. Dios desea que nosotros nos tomemos de Él y que nosotros pensemos que no hay otro que lo pueda hacer, sino que solamente Él. Él sabía y por eso Él dice en este párrafo, dice perfectamente que tienes el poder para sanarme de lo único que no estoy seguro es que si querrás hacerlo. Mire, el Señor no le está imponiendo al Señor de decirle, lo vas a hacer. No, Él sabía que el Señor era poderoso para hacerlo. Ahora, lo que Él sí estaba seguro, si el Señor lo quiere hacer, porque una cosa es que nosotros tengamos fe, pero otra es que el Señor haga su voluntad. Eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que pedirle al Señor, que el Señor se haga su voluntad. Y esas son palabras tremendas, casi increíbles, palabras de fe que expresan una plena confianza
en el poder sobrenatural de Jesús. La fe del leproso casi alcanza a la del centurión. Casi se unen a ese poder, a esa fe preciosa. Me llama la atención cuando el centurión le dice al Señor: Señor, tengo uno de mis criados, de mis criados enfermo, y yo quiero, Señor, que él sea sanado. Solo dime la palabra y tu siervo sanará. El leproso ni siquiera le dijo al Señor que el Señor llegara a casa, sino que el centurión le dijo al Señor: solo di la palabra y tu siervo sanará. Esa es la fe que Dios quiere de nosotros. Nosotros podemos alcanzar muchas cosas podemos alcanzar, si tan solo nosotros le creemos al Señor. Hay un pasaje de la palabra, dice que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, oiga, tan pequeñita, haríamos que los montes se movieran. Pero muchas veces no llegamos ni siquiera a esa pequeñez. Y por eso es que muchas veces nos pasan muchas cosas, porque como que no tuviéramos quien nos responda por nosotros. Y es lo que Dios quiere, que Él está con nosotros. Él está dentro de nosotros y Él está con nosotros las 24 horas. Por eso en ambos casos la convicción de que Jesús es la convicción de ambos casos, la convicción de Jesús es poderoso para sanar, es total. La fe del leproso vence sus reticencias al atreverse a acercarse y aleja cualquier duda en cuanto a la curación de una enfermedad que todo el mundo considera incurable. Es una enfermedad para el mundo incurable. Para toda la gente era incurable esa enfermedad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta ahora lo maravilloso que el Señor nos dice en su palabra, que en la cruz del Calvario Él clavó todas las enfermedades. Cuando usted se acerca a Jesús, todas las enfermedades fueron clavadas y por sus llagas hoy somos sanados. Por eso la gente consideraba incurable, el mundo consideraba incurable. Se acerca a pesar de todas las provisiones de la ley y tradiciones Jesús. Cree que Jesús puede hacer lo que ningún médico de su día podía hacer. Sanar la lepra, está convencido de ello y así lo expresa. La única duda que abriga tiene que ver no con el poder de Jesús, sino con su voluntad. Debe someterse a ella. Quizás Jesús no quiere sanarle, quizás él mismo sea indigno de la curación. Por eso su fe no le conduce a actitudes exigentes. Es lo que yo le acabo de mencionar. Nosotros podremos tener fe y ser exigentes, pero esperar que Él lo haga, porque Él es poderoso para hacerlo, pero no en el momento que yo quiera, sino que en el tiempo de Él. Esas actitudes exigentes y prepotentes, no dice: puesto que puedes sanarme, debes hacerlo. Acude humildemente, dejando al albedrío de Cristo la decisión final. No puedes llamar Señor a alguien y acto seguido decirle lo que tiene que hacer. Por lo tanto, sus palabras constituyen una profesión de fe. La petición no solo es implícita. El leproso podría haber empleado el verbo sanar, pero de hecho dice limpiar. Esto nos sorprende porque no hemos visto la lepra, además de ser una enfermedad que necesitaba curación, se consideraba una inmundicia que requería limpieza. Pero la insistencia de Mateo sobre esta palabra la emplea 3 veces en 2 versículos después. Limpiarme, sé limpio, quedó limpio. Sugiere que él desea comunicarnos algo más, como leprosos morales.
sentimos la desesperación de nuestra enfermedad y de la consecuencia, exclusión del reino de Dios. Si hubiera alguien que supiera limpiar nuestra inmundicia y hacernos aptos para el reino, el médico divino ha diagnosticado nuestro mal en el Sermón del Monte. Sabrá también solucionar nuestro mal y limpiarnos. La respuesta de Mateo es: he aquí un leproso que pide limpieza. Nadie está demasiado sucio y asqueroso como para acercarse a Jesús. No hay ninguno que pueda acercarse al Señor limpio, sino que todos llegamos a Jesús con lepra, sucios, asquerosos, pero nuestro Jesús, Él nos recibe tal como nosotros éramos. Jesús, no hay ningún pecado que Él sea incapaz de limpiar, excepto la incredulidad y quizás el orgullo. Y eso no por alguna deficiencia de su poder, sino que porque el propio orgullo impide que nos acerquemos para Él, para ser sanados. La gloriosa noticia del Evangelio es esta: Cristo es poderoso para limpiarnos de toda nuestra enfermedad moral, espiritual. La ley bien atendida, como en el Sermón del Monte, diagnostica y descubre el pecado en nosotros. Nos declara inmundos, pero nos puede sanarnos. Solo Cristo quita el pecado y nos limpia de la inmundicia de nuestra culpa. Pero para ello debemos acercarnos con toda humildad, reconociendo nuestra condición asquerosa y postrándonos ante el señorío de Cristo sin presumir de derecho alguno. Sabemos que Él tiene poder para limpiarnos. Sabemos también que Él es nuestro estado inmundo. No podemos elegirle nada, pero nos arrogamos sobre su compasión. ¡Qué bendición! Cuando nosotros vamos a reconocer que Él en su misericordia nos rescató. Dice que estábamos en el lodo cenagoso. Estábamos totalmente como aquellos tomates, perdón que ponga esto de ejemplo, en una canasta, cuando ahí hay buenos, ahí hay unos que se están pudriendo, ahí hay otros que están ya para podrirse. Así éramos nosotros. De ahí nos rescató el Señor. De ahí en ese canasto el Señor metió su mano y nos sacó podridos, pero el Señor nos hizo nuevos. Por eso es que el acercarnos a Dios debe haber humildad, debe haber sencillez. Y cada vez que nosotros le pidamos al Señor que Él nos sane, hagamos como dijo el leproso, que el leproso sabía que el Señor lo podía sanar, pero él nunca exigió con voz prepotente, como algunos evangelistas, como algunos pastores dicen eso. Yo te ordeno, le dicen a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para ordenar al Padre? Nosotros tenemos que llegar, saber que Él lo puede hacer con nuestra sencillez, con nuestra humildad, porque Él se merece respeto, Él se merece toda honra y toda gloria, y tenemos que llegar hacia Él con mucho respeto y decirle: sabemos, Padre, que tú me puedes sanar, porque tenemos fe y creemos en Él. Y Él no se indigna de decir no puedo. Él no tiene el no, Él siempre dice sí. Qué bueno, mis hermanos. Para mí esto es algo maravilloso, y que podamos nosotros seguir leyendo y seguir estudiando estos temas tan lindos que nos deja una experiencia, saber de que tenemos un médico por excelencia. Que Dios me los bendiga, y yo estaré dejando el tiempo a nuestro pastor Ezequiel. Amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio maravilloso poder comunicarnos de nuevo con ustedes y esperar en el Señor que todo marche bien. Bueno, yo sé que quisiéramos que todo marche bien, sin embargo no es así. La vida tiene sus cosas a veces complicados, pero aquí estamos para servirle al Señor, a ustedes, y siguiendo con el estudio de la palabra del Señor. Se recordarán ustedes que la semana pasada la lectura fue en Mateo 8, 2 y 3, donde dice la palabra del Señor: y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo:
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ese versículo tocaron los hermanos la semana pasada y hoy empezamos nosotros con el hermano José Ricardo, el versículo 3 que dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué interesante. El gesto del leproso, hablaron los hermanos la semana pasada. Hoy podemos ver nosotros el gesto del Señor Jesús, la curación. Creo que hemos llegado a un punto, un momento más emocionante de todo el relato del Evangelio de Jesús, respondiendo a la petición del leproso, pero lo hace siguiendo el mismo orden establecido por este. Primero responde con un gesto, lo que hizo el leproso. ¿Cuál fue su gesto? Postrarse ante el Señor. Luego con las palabras, antes de decirle nada, Jesús le muestra su plena aceptación y mediante un movimiento físico extiende la mano y le tocó, dice la palabra del Señor. El lenguaje de Mateo es aparentemente redundante, diciendo: Cristo habría tocado sin extender la mano, pero el evangelista quiere que nos demos cuenta de que el gesto deliberado, consciente y de gran significado no fue un toque accidental, ni siquiera automático. Jesús extendió la mano con todo aprecio de la importancia de lo que él hacía. Nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo por qué lo hizo algún arriesgando por ser contagiado? ¿Por qué lo hizo aún sabiendo de que el toque le pondría en una situación de impureza ritual? ¿Por qué decimos impureza ritual? Porque acompáñeme usted a Levítico 3 y nos damos cuenta cómo son las cosas en aquel entonces. Levítico 5, el versículo 3 dice: si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuese inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpado. Eso en el rito en el Antiguo Testamento. Pero luego vemos, siguiendo la lectura, en el capítulo 13, el versículo 45 al 46 dice así: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestido rasgándose y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Imagínense, cada enfermo en aquel entonces tiene que rotularlo para que diga que es él. Es un inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Imagínense, el Señor Jesús estaba expuesto a esas cosas por los rituales de los judíos. Al tocar a este hombre inmundo, al tocar a ese hombre leproso. Pero de verdad uno dice: ¡ala, qué tremendo las cosas! Y sigamos la lectura en el capítulo 22, del 4 al 6, y dice así: cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera el leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio, y el que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiese tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por cualquiera será inmundo, o un hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia sucia. El versículo 6 dice: la persona que los tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua.
Todos esos eran preceptos del Antiguo Testamento. Imagínense ustedes que el Señor Jesús se haya comprometido a estas situaciones, lo que tocaba en el Antiguo Testamento. Un rabino ni siquiera hubiera comido un huevo comprado en una calle por la que había pasado un leproso, imagínense, por nada. Otro rabí se jactaba de que arrojaba piedras a los leprosos para que no se acercasen. Otros se escondían o salían corriendo cada vez que veían a un leproso a distancia. Eso era la costumbre en aquel entonces. Y el Señor Jesús expuso toda esta situación. ¿Por qué pues lo hizo cuando una palabra pronunciada a 4 codos de distancia habría bastado la curación? Lo que decía el hermano José hace un ratito, del criado del centurión. Entonces decimos, ¿por qué el Señor Jesús llegó al leproso y al tocarlo le dice que sea limpio? Pero los versículos adelante, por ejemplo el versículo 8 dice, y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermanos, qué interesante ver esa cosa. Pero el gesto del Señor Jesús fue distinto en este entonces al tocar al leproso y poder darle sanidad. Y así podemos ir viendo un montón de cosas interesantes en esto. ¿Por qué le tocó si existía el riesgo de contraer el mismo o la misma enfermedad contagiosa? ¿O a algunos les parece risible la pregunta, ¿acaso no es Jesús divino? Pues esta es la situación. Contestarán, ¿y acaso puede Dios enfermarse? Sin embargo, de tal respuesta me parece excesivamente y peligrosa. Simplemente Jesús es Dios hecho hombre, Dios que ha dejado de lado su prerrogativa a fin de asumir plenamente nuestra condición o la condición humana. Esto es interesante ver esa comparación, mis hermanos, de verdad, sin tomar su prerrogativa de ser Dios, sino tomar la actitud de un ser humano, de que es un Dios hecho hombre. Si se atrevió a tocar al leproso, fue por la misma razón por la que tú y yo, como cristianos, nos dudaríamos en tener contacto físico con un enfermo de SIDA. Nos dimos cuenta en toda la pandemia, las visitas se acabaron, ¿no es cierto? En muchas iglesias, hermanos, de verdad, los hermanos ahora reclaman, ¿por qué ya no se visita? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tal cosa? Pero en la pandemia fue un caso muy, muy, muy palpable de habernos distanciado todos. Hoy en día, con estas enfermedades que se está dando últimamente, pues nos hemos distanciado otra vez. Dice que están enfermos del dengue, dice que es contagioso, dice que esto y lo otro. Hermanos, de verdad, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios, nuestro Señor Jesucristo es amoroso, misericordioso, que se ha despojado de toda su gloria con tal de enseñarnos que nosotros también debemos ser amorosos y misericordiosos. Porque sentimos compasión, esta es más fuerte que el temor al contagio, porque nuestra necesidad de protección es menos importante que su necesidad de afecto y aceptación, porque por fe encomendamos nuestra vida en manos del Dios protector. Y ¿por qué tocó al leproso a pesar de las normas legales de aquella época? Nos preguntamos. Seguramente porque para él la autenticidad, necesidad humana toma prioridad sobre cualquier consideración de formas religiosas, de la ley del amor, está por encima de todo, de la ley ceremonial y cultural. El gran mandamiento del versículo
22:37 de Mateo también nos hace ver esta situación. Trasciende a todos los preceptos menores y predomina sobre ello para que Jesús dé su desaprobación, y las críticas de los legalistas no tenían fuerza alguna frente a la existencia y de la compasión. No hay nada cuando se existe el amor y la misericordia. Todas las cosas legales quedan a un lado, preceptos y todo esto. A este respecto, recordemos que el ejemplo de Jesús debe marcar nuestro comportamiento como discípulos suyos. Frente a toda manifestación del fruto del Espíritu de Cristo en nosotros, no hay ley ni norma religiosa que valga. Usted se da cuenta en Gálatas 5:22 al 23, cuando habla del amor, el gozo y la paz. No pueden ser encorsetados en un catálogo de reglas humanas, sino debemos de utilizar los preceptos de la ley para incumplir los deberes del amor. Nunca debemos reprimir los dictados de la auténtica compasión cristiana, aduciendo normas de convivencias religiosas, diciendo que sientan precedentes peligrosos y que rompan con consagradas tradiciones eclesiásticas cuando el amor de Cristo nos constriñe. Hacemos locura por amor a la gente. Eso nos habla Pablo en 2 Corintios 5, 13, 14. Cuando usted tenga la oportunidad, léalo ahí en casa o donde quiera que esté. Si nos dejamos guiar en la vida solo por las prescripciones de la ley o por las presiones de la comunidad, nunca demos cauce a los impulsos compasivos del corazón. Demostramos ser de la escuela de los fariseos y no la de Cristo. Cuando existen ciertas reglas, ciertas normas, ¿por qué razón usted no va a visitar? ¿Por qué razón usted no ora por este enfermo? Sencillamente lo que está haciendo es demostrar esa escuela fariseísta. Y nosotros hemos sido llamados, mis hermanos, a demostrar la escuela de Cristo Jesús. Ahora vienen las palabras que se utilizó. Dice, quiero ser limpio. Imagínense, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor Jesús les responde, quiero ser limpio. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos sanados y limpiados. Las palabras que Jesús pronunció a continuación del gesto no podían ser más sencillas, claras y contundentes en cuanto así desea sanar al leproso. La respuesta es, sí, quiero que seas limpio. En cuantas así tiene el poder para hacerlo, la respuesta está en la orden. ¿Cuál es la orden que dio? La orden fue, sé limpio, y en el consiguiente hecho de la sanidad. Quiero, esta es otra palabra, quiero, dijo Jesús. A fin de cuentas, para esto había venido desde el cielo, para llevar nuestras enfermedades y sanar nuestras dolencias, hermano. Preguntémonos eso, ¿cómo es posible? Dejando su trono de gloria, venir a ese mundo para querernos ver sanos, limpios y salvos también. Qué interesante. Y eso lo hace mención desde el Antiguo Testamento en Isaías 53:4, cuando dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados ha limpiado. El deseo más profundo detrás de una encarnación consiste en querer efectuar nuestra plena sanidad. El mismo deseo iba a ser y lo iba a llevar hasta la cruz del Calvario. Maravilloso nuestro Señor, de verdad. Es importante que nosotros también nuestra actitud sea la del leproso, siempre venir postrados ante nuestro Señor, creyendo en que Él va a hacer lo que nosotros deseamos y lo que Él quiere, por supuesto. Naturalmente, Jesús no siempre quiso complacer a los que le pedían favores,
Por ejemplo, rehusó hacer señales para satisfacer la mera curiosidad de la gente cuando la petición procedía más de la incredulidad que de la fe. Él es el Señor. Nosotros solo somos suplicantes. Y esto es lo interesante, mis hermanos, que nosotros nos tenemos que constituir en cosas suplicantes. No podemos exigir nada, como dijera el hermano José hace un momento. No podemos exigirle al Señor, pues no solo venimos a suplicarle nada más, asegurando de que estamos sometidos a su señorío y pedirle cosas en la confianza de que siempre nos escucha y que si pedimos, dice, conforme a su voluntad, nos contestará con un, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo nos contestará el Señor? Nos va a contestar en un sí quiero. Por otra parte, notemos cómo no contesta al leproso. No dice, hijo, no depende de mi voluntad, sino del Padre y la suya. Jesús sabe que Él y el Padre tienen una sola voluntad. Y eso lo dice en Juan 5, 30 y 6, 38 al 39. Lo que el Hijo desea, lo desea también el Padre. La autoridad que tiene Jesús para sanar y transformar está implícita en su persona y su misión. Ya tiene esa autoridad, solo es preciso, desea hacerlo y ya está hecho. La misma manera que Jesús enseñaba bajo su propia autoridad y no como los escribas, ¿verdad? Así también sí quiere atribuir el milagro a Dios Padre, sino que lo lleva a cabo bajo su propia autoridad. Solo es cuestión de que nos acerquemos con fe y con reverencia, con humildad y con el debido reconocimiento de nuestra condición miserable. Eso es todo. Esa es la actitud que nosotros debemos asumir. Viene la curación y al instante dice, quedó limpio de su lepra. La autoridad de Jesús para sanar enfermedades no podía ser más clara, como él mismo diría en contestación a las dudas de Juan el Bautista. El evangelista dice, los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Escuche esto, qué maravilloso, hermanos, de verdad, muy lindo. Todos estamos, más que todos, llamados a ser personas que confiemos en el Señor. Con estas palabras que hace eco de lo que Isaías había profetizado acerca de su ministerio del Mesías, en Isaías 35:4, usted puede leer eso, 4 al 6 y el 61, 1, 2. Cristo da a entender de que sus milagros constituyen una poderosa evidencia a favor del mesianismo. O sea, si escuchamos el testimonio de los apóstoles acerca de la sanidad de Jesús y las consideraciones a la luz del testimonio de las Escrituras del Antiguo Testamento acerca del Mesías, sacaremos inevitablemente la conclusión de que el carpintero de Nazaret tiene que ser el Cristo prometido. Con esto volvemos al argumento que vimos en el capítulo 1. De los milagros de Cristo son signos de ratificación, de autoridad, de enseñanza. Considera la comprensión de Jesús ante el leproso, oír sus palabras majestuosas, quiero ser limpio, y su autoridad en acción al llegar a vislumbrar quién es en realidad el ungido de Dios. Por eso que al inicio de los capítulos, al terminar los últimos versículos del capítulo 7 y al iniciar el 28, dijimos, ¿quién es este hombre? Cuando él terminó sus discursos, los escribas y fariseos decían, ¿quién es este hombre? Y nosotros
podemos decir que este hombre es nuestro Señor Jesucristo, quien hoy en día habita en nuestros corazones, está aquí en medio nuestro, y que podemos pedir nuestra sanidad siempre con esa condicionante que dije: humildad y sinceridad, y de una manera suplicante, considerándonos miserables, pobres, pero que confiamos en un Dios todopoderoso. Hermanos, gracias por su atención en esta noche. Deseo que usted también haya disfrutado de esta palabra, y ahora todo lo que venga podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo con esa certeza, con esa fe necesaria en la que Él ve nuestra actitud y responde. Y ese gesto que nosotros tomamos ante Él, ese mismo gesto es lo que vimos esta noche, de que Él también tiene un gesto y actúa de manera muy especial a nuestro favor. Gracias por su sintonía. Deseamos que la otra semana Dios nos preste la vida y que podamos estar con ustedes una vez más. Oramos por cada uno de ustedes en esta hora. Incline su cabeza donde quiera que se encuentre en esta hora. Te damos gracias, Padre de los cielos, porque una vez más nos permites llevar a cabo el estudio de tu palabra. Y gracias porque al acercarnos a ella, Señor, nos encontramos de que hay muchas cosas que hemos olvidado, hay muchas cosas que nosotros no tomamos en cuenta, Señor. Pero gracias porque nos ayudes a ver las páginas de tu santa palabra y poder ver, Señor, y quién eres tú, quién es nuestro Dios, quién eres tú, Señor, eres nuestro sanador, nuestro Dios que nos limpia de todas las cosas. Y quieres, Señor, que nosotros seamos sanos, quieres que seamos limpios y quieres, Señor, que seamos salvos también. Gracias, Padre amado. Hoy quiero pedirte por aquellos hermanos que nos sintonizan y aún por aquellos que no nos sintonizan. Padre, no hay duda que muchos enfermos hay. Hay muchos enfermos en los hospitales, en los sanatorios, Señor, pero que también mucha gente, por medio o por los recursos que no se encuentran, Señor, han quedado en casa. Pero esta noche, Señor, a través de tu palabra vista y el gesto de aprecio, de amor, de misericordia que tú hiciste con el leproso, puedes hacer con uno de nosotros, Señor. Suplicamos por cada uno de nuestros hermanos, amigos, enfermos, que tú pongas tu mano de poder y de sanidad sobre cada uno de ellos. Y que ellos también puedan asumir, Señor, la actitud suplicante ante ti. En una actitud, Señor, de humildad y sencillez de corazón, para que tú obres, porque sí, tú quieres. Este es lo majestuoso que hemos escuchado y hemos visto esta noche, de manera majestuosa. Y tu palabra, Señor, se ha cumplido. Y se cumplió en la vida del leproso. Y cumplirá, Señor, su propósito también en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Cuida a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por su sintonía. Deseamos que Eclesia, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de San Juan, pueda continuar con ustedes, y suplicamos también sus oraciones por cada uno de nuestros hermanos pastores, porque también somos humanos y nos enfermamos, nos sentimos muchas veces, pero creemos también en que Dios es nuestro sanador, pero también creemos que hay un pueblo detrás de cada uno de nuestros hermanos pastores que ora por cada uno de ellos. Gracias, Dios los bendiga. Feliz noche.